de análisis con Luis Garbia, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, gracias por invitarme a esta ventana al optimismo que abres cada martes. Qué mala baba. Por cierto, es la última antes del parón veraniego de los martes y quiero empezar por algo que es una cifra, que es una estadística, pero que al final nos importa a todos, porque quien más que menos le preocupa cuánto cobra, le preocupa su salario, y en el caso de España es un problema recurrente. He visto un estudio de la OCDE que dice que los salarios reales en España solo han crecido un 2,76% en 30 años, y que somos los cuartos de 38 por la cola. Sí. Tela. Lo he visto también. He abierto con optimismo, lo recuperamos, además con buen humor lo recuperaremos, pero esto es la triste realidad. Además, una realidad maquillada por la estadística, porque de lo que estás hablando es del salario medio. La estadística es manipulable, y es manipulable hasta el extremo en el cual, si oyes al gobierno, te dirán que han subido el salario mínimo, pues no sé cuánto, mucho porque es verdad, lo han subido. Es un hecho eso. Es un hecho objetivo. Y si en lugar de ver el salario medio, que es justo el de la campana de Gauss, pensamos un poquito en las colas, lo de un lado y lo del otro, vemos cómo por la cola del salario máximo ha crecido mucho, y si buscamos en las gráficas el salario más frecuente, vemos cómo se ha reducido. Hace 10 años, por seguir el mismo, teníamos un salario más frecuente de unos 16.000 euros. Ahora está en torno a los 14.000 y pico, 15.000, por debajo del salario mínimo. O sea, al final, ¿qué hemos visto durante estos años? Que, como bien comentabas, el salario medio se ha estancado. Pero es que el salario más frecuente, o sea, lo que nos importa, la pobreza, lo que es la clase media, está tendiendo a desaparecer, Rafa, y estamos ahora bastante peor que hace 10 años, porque por un lado tenemos ese salario más frecuente que va bajando, y luego tenemos la inflación, los precios, tenemos la presión fiscal, tenemos esta... El inmobiliario. Eso es, tenemos esta... ¿De quién es la culpa? A ver... Quiero decirte, porque otras sociedades tienen salarios mucho más altos. Sí, ¿te suena Fuentevejuna? ¿Te suena el Orient Express? O sea, estoy haciendo dos spoilers. Sí, que no sabemos quién es el culpable. Yo creo que no. A ver, nuestra estructura económica es el gran culpable. Correcto, tanto en el Orient Express como en Fuentevejuna hay un asesinato. O sea, hay un hecho objetivo, y es que nadie está haciendo las reformas que deberíamos de haber hecho hace años. ¿Quién es el culpable? Sin duda el gobierno. ¿Qué gobierno? Pues todos los gobiernos que hemos tenido, que han preferido desviar nuestra atención, que han preferido fijarse que las pensiones son fundamentales, pero es que el problema es que si miramos a un lado de la carretera dejamos de ver al otro. Todos esos gobiernos que desde la inactividad han contribuido a que la bola de nieve siga creciendo son sin duda, Rafa, los culpables, y la gran metáfora de todo esto son los fondos europeos. Tremendo. Por cierto, los gobiernos. He visto esa reforma de la que se está hablando mucho de las oposiciones que propone el Ejecutivo para A1 y A2, para los puestos más altos de la Administración, un máster gratuito de 2 años, Entonces, como enfoque no me parecía mal, me parecía las escuelas francesas de altos funcionarios que tanto han dado a su país, pero por otro lado, claro, yo pienso en la capacidad de manipulación que tendría ahí quien organizara esas escuelas. Eso es, Rafa. Por un lado, vamos a distinguir y vamos a ir por partes. Si fuera yo el que organiza eso, la noticia me parecería estupenda. O sea, si fuera yo el que va a cobrar por impartir esas sesiones, bienvenido, descorchamos una botella de champán porque pillamos todos. Eso es una idea que yo creo que es compartida, y estoy hablando desde la ironía, por favor, aunque que me inviten a organizarlo, y probablemente no lo organizáramos tan mal como lo van a organizar, basándome en la experiencia de cosas pasadas que ha organizado, y vuelvo a lo de antes, este gobierno, el anterior, la gestión de los fondos europeos y todo esto que estamos viendo. En principio, la situación que tenemos ahora ni tan mal, es un examen bastante complicado en el cual puede haber chanchullos, puede haber más o menos enchufes, pero te juegas todo a un examen, que además es... un examen. En el caso de TECOs y similares, yo creo que son 5 exámenes. Correcto, pero es un proceso con transparencia. Sí. Vamos a pasar, en cierto modo, de 5
procesos transparentes en los cuales evidentemente hay preparadores, o sea, con la foto actual ya tenemos esos cursos que son los preparadores, que además para prepararte la de inspector de Hacienda, querido Montero, preparan inspectores de Hacienda que supongo que cobrarán en negro. Es alucinante todo esto. O sea, la situación actual, he dicho supongo, la situación actual ya es caótica, pero vamos a pasar de esos exámenes más o menos transparentes objetivos a 2 años haciéndole la pelota al profesor de turno. Y ese profesor de turno que se estará levantando, ya que esto es la administración pública, pues 200, 300 euros la hora por dar un temario que es más dieciochesco que actual. O sea, al final lo que estamos haciendo es el problema de la presión fiscal, los problemas que comentábamos al principio de la tertulia, Rafa, que se enquisten todavía más con un sistema de exámenes a la francesa del siglo XVIII. Es tremendo. Lo único parecido, pero tiene un proceso previo de examen, me parece a mí ahora mismo, es, por ejemplo, la escuela judicial. Sí. Pero claro, en este caso tienen primero la oposición y luego van a su escuela judicial. A ver, y la escuela judicial yo la veo un poquito también como la academia de policía. Es verdad. En ese sentido de, por un lado, te sacas la oposición, tú demuestras de forma objetiva que vales. Y una vez demuestras que vales, te formamos, porque imagínate un juez que lleva 5 años metido en una habitación, cantando como un loro y habitación para arriba, habitación para abajo, la salud mental de esa persona, yo le haría algún psicotécnico después de haber sacado esa oposición. En ese sentido, nos preparamos para unos exámenes y luego, sin duda, hay que formar a esa persona que ha estado 5 años enclaustrado con todos sus problemas mentales. Tremendo, no sé si llegará a buen puerto porque los proyectos del gobierno tienen verdaderas dificultades, sobre todo cuando tienen que pasar por el Congreso por su complicada aritmética parlamentaria. De hecho, Luis, el sector eléctrico se juega hoy en el Congreso 200.000 millones. El famoso, es más raro el nombre, pero para que nos entendamos, el decreto antiapagones, sí. Pues decae si no se aprueba. Podemos ya ha dicho que no lo aprueba. Sí. Y el PP, pues es de quien depende, pero en cualquier caso, si no sale adelante, decaen cientos de proyectos de renovables. Si sale adelante con la abstención del PP, bueno, no sé a quién se le podrían pedir cuentas de cómo va a ser la evolución del sistema eléctrico español, pero en cualquier caso también ha dicho el gobierno que si no lo saca adelante, que lo va a intentar fragmentar para irlo sacando por Correcto. partes. Me está encantando la tertulia porque todas las preguntas que me estás haciendo son de fuego o brasas. O sea, al final, ¿cómo prefieres morir, ahogado o ahorcado? Evidentemente, por un lado, vamos a intentar ser optimistas, positivos. ¿Te imaginas que al final el Partido Popular se abstuviera para que sería el primer pacto de Estado, en cierto modo, eso sí, a favor de quien manda en este país, a favor del IBEX 35? O sea, yo creo que por el IBEX 35 sí que son capaces de ponerse de acuerdo el PP y el PSOE. Al final es el que manda y al que manda hay que hacerle caso. Por un lado esa foto, por otro lado la ensalada que tenemos con el gobierno actual, con Podemos en concreto, con Montoro que le han sacado a pasear hace 10 años, sacan de vez en cuando a Franco y ahora parece que sacan a Montoro también. O sea, esa ensalada de ruido, porque estoy diciendo lo de Montoro pensando en las gasistas, o sea, que al final es prima hermano el sector del gas. Ahí el lobby tuvo mucho éxito. Claro. Pagó a quien tenía que pagar y consiguieron ahorros fiscales, creo, de cabeza te hablo, de un 85%. Sí. Entonces, ¿quién te dice, Rafa, que aquello de Urdangarín fue una excepción y no existía ya antes y sigue después? Pues con los lobbies gasistas y energéticos, ahora ha salido el del gas con Montoro hace 10 años, pero ¿quién nos dice que no siga existiendo ese lobby en la actualidad? Al final estamos en una situación absolutamente compleja. Por si la complejidad fuera poco, tenemos el apagón, que en ese sentido, a las 2 horas del apagón ya se sabía más o menos que el origen tenía que ver con 2 plantas solares fotovoltaicas y se sabía algo más importante, que nunca se va a saber de forma pública lo que pasó. ¿Por qué? Porque le perjudicaríamos a una de esas grandes energéticas y mejor desviar la atención hacia red eléctrica. Aquí hay un tema fundamental, por poner luz. En los años 80 se frenó de golpe, con el gobierno socialista, toda la inversión en nucleares. Una moratoria que significó por aquel entonces miles de millones de euros en equivalente, eran pesetas, pues no sé si fueron 100.000 millones de pesetas, una pasada de dinero que pagamos entre todos los contribuyentes. Luego vinieron las primas de las renovables, o sea, el decreto 661 del 2007, en el cual volvimos a pagar entre todos los contribuyentes aquel agujero. Pues no nos vamos a sorprender a estas alturas de la película que ¿quién va a pagar el apagón?
pues lo vamos a pagar entre todos, Rafa. Los déficits de tarifa, correcto, compensables dicho a lo largo cual, plazo. el Real Decreto aborda temas que son interesantes: la generación distribuida, inversión en renovables, la modernización del sistema energético, pero una vez más tenemos algo que está sometido a lo que diga Podemos, a lo que diga Puigdemont y a lo que digan los vascos, que entre tú y yo me parecen serios. Y en ese contexto la industria ahogándose, la industria que además, en este caso es tangencial, pero que es mayoritariamente electrointensiva o en muchos casos electrointensiva, pues sale perjudicada. Pero por un lado, desde el gobierno contratando más funcionarios y la industria ahogándose, Rafa. Pero es que el problema es que no conseguimos esos objetivos. Ya no conseguimos en el año 2020, en los objetivos 2020, esa llegada al 20% del peso de la industria en el PIB, y es que vamos a peor. Cae la aportación en el PIB, destruye una parte importante de su empleo, que es un empleo sólido, bien pagado, vertebrador. Pero, Rafa, ¿y a quién le importa si nos vamos de vacaciones y tenemos series de Netflix? ¿A quién le importa? Hombre, pues le va a importar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Desde luego, porque vamos a tener cada vez más un país desequilibrado en cuanto a la estructura de su crecimiento, de su componente económico, y con sectores de poco valor añadido, con trabajos de poco valor añadido, pues nos estamos condenando a, pues eso, a cobrar Correcto. poco. Nos estamos condenando a que la estructura autonómica de 17 comunidades autónomas hacen que la sanidad esté dividida entre 17, la educación esté dividida entre 17 y perdemos esfuerzos. Y que Hacienda vaya a estar dividida entre 17, ¿no? Joder, no sé, tengo sentimientos mezclados. No, qué buenos son los de Hacienda, ¿eh? Qué gente más maja, Montoro y Montero, qué gente más estupenda. No hablaba de esos precisamente, hablaba de quienes van a recaudarnos y de cómo va a evolucionar todo. Era consciente, pero no me quiero ir de vacaciones metiéndole el dedo en el ojo a Hacienda. No, sobre todo teniendo en cuenta cómo se utilizó como instrumento para perseguir a los molestos. Y vuelvo a decir, me parece tremendo desde el punto de vista institucional. Y vuelvo a decir, Rafa, ¿quién dice que no se sigue haciendo ahora? Total, eso ya incorpora un elemento más negativo todavía. Por eso, yo de Hacienda no quiero decir nada malo, no vaya a ser que... Vamos a cambiar al exterior, a economías que nos cambian. Primero los aranceles. Sabemos que las ventas a Estados Unidos por parte de España han caído un 14% por segundo mes consecutivo, pero en cualquier caso, a mí lo que me trastorna casi de estos aranceles es su uso en lo geopolítico casi. El escándalo, por ejemplo, ahora se habla, le dice Trump a Rusia, quiero que acabes ya con la guerra. Y en paralelo le dice a los demás, oye, si seguís comprándole a la flota oscura rusa su petróleo, te voy a poner un 100% de aranceles. Se utiliza como arma geopolítica, pero en ese caso todavía, es decir, lo puedo entender, hay un cierto consenso, comunidad occidental que se reúne en contra de tal, es cuestionable, pero ¿y el uso en Brasil? ¿Y el uso en cuanto al caso Bolsonaro, un caso judicializado por un país soberano, y que le dice Trump, oye, que no quiero que juzgues a mi amigo Bolsonaro, que si lo juzgas te voy a poner 50% de aranceles, y se lo pone, está conculcando o intentando la soberanía jurídica de un país simplemente con sus aranceles, es increíble. A ver, voy al origen. Me he quedado un poco pillado cuando has dicho el uso de los aranceles casi geopolítico. Has usado un casi que digo. Porque normalmente es geoeconómico. No, total. Pero en este caso con una concepción más global. El uso de los aranceles de forma instrumental. Es una herramienta para lo que a Trump le apetezca. ¿Tiene algún tipo de sentido económico esto? No. Una vez la frontera de lo ético la destrozamos, o sea, una vez somos capaces de hacer lo que sea con lo ético, que me da igual que lo que sea ponerle una pistola, es una metáfora que realmente la pistola la tiene Estados Unidos, en la cabeza China estaba pensando, o sea, China, aranceles del 200%. Que evidentemente con China la relación va más allá de los aranceles y va por otro lado y la metáfora de Tesla es perfecta ahí. O sea, la mayor parte de los coches de Tesla los fabrica Tesla en China. Empezando por ahí, pero luego está Laos, está Myanmar, o sea, hay países más pequeños en los cuales sí que Trump, yo te diría que hasta desde un punto de vista psicológico disfruta poniendo a esos países pequeñitos la pistola en la cabeza. Nada nuevo bajo el sol, Rafa. Esto es como cuando se apostaba por la quiebra de Grecia. ¿Qué quiere decir eso de que quebrara Grecia? Pues en definitiva es que gente se suicidara porque no podía pagar lo que debía. O sea, al final, cuando tú haces quebrar un país, estás hablando de la situación de muchos ciudadanos. Hiroshima y Nagasaki, la guerra. Para mí todo eso es
absolutamente repugnante. O sea, una vez llegamos a la guerra, y te digo la guerra, tanto militar como geopolítica, geoeconómica o llámala como quieras. O sea, el uso de herramientas que en teoría deberían de ser un cuchillo para cortar el pan, para acuchillar a la persona que tienes delante. Pues una vez hemos superado esa frontera ética, entre tú y yo, pues lo de Bolsonaro es como lo de Epstein. O sea, no tengo dudas, tampoco me interesa si Trump estuvo con lo de Epstein o no, porque desde un punto de vista ético y moral, lo que está haciendo con Bolsonaro es mucho peor. Es mucho peor, no, perdón. Por lo menos de forma institucional, sí. A ver, al final de forma afecta personal, a más probablemente gente. Es peor lo de Epstein, correcto. Pero como presidente legítimamente elegido de un país democrático, que es estamos tremendo. hablando ya de una discusión de estética más que de ética. ¿Qué es peor, matar a un niño en directo y que lo vea todo el mundo, o matar a 100 sin que lo veamos? Al final es repugnante simplemente iniciar este debate. Deberíamos de tener todos claro, pues un tema de valores, un tema de derechos humanos que brillan por su ausencia en este sentido, Rafa. Vamos a cambiar para Mejor. darte el gusto de hablar de cuestiones de las que entiendes y que te hacen iluminar los ojos. El Bitcoin, que sé que te gusta. Si lo miramos como una compañía, fíjate, si comparamos su valoración, 2,4 billones, está por encima de Amazon. Igual la gente no tiene conciencia de eso. Solo vale más Nvidia, Microsoft y Apple. O sea, la empresa Bitcoin SA es tremenda. A ver, tú y yo, Rafa, somos padres, ¿no? Sí. Sí, y como padres muchas veces siempre buscas lo mejor y nos volvemos hasta un poquito autoexigentes y podemos llegar a pensar que a minusvalorar, a infravalorar a nuestros hijos desde ese punto de vista de padres, ¿no? Pregunto, Rafa. Ese serás tú, pero bien, sigamos. Vale, perfecto, yo lo soy sin duda. Lo del perfeccionismo te lleva por este camino. O sea, a mí el Bitcoin, te iba a decir, según estabas diciendo todo eso, me da asco. Me da asco por los criptobros, me da asco porque al final porque no te gusta a lo mejor el mundo que se ha creado alrededor, pero me da asco por la centralización. O sea, esto es una idea que en teoría nace para descentralizar el mundo y es mucho más centralizado el Bitcoin que el propio sistema de bancos centrales. Con los bancos centrales al menos hay 6, 7 bancos que se reparten la tostada, 2, 3 grandes. En cambio con el Bitcoin solo hay uno. Por lo tanto, es más centralizado que los bancos centrales. Y luego es cuando me ha venido a la cabeza la reflexión sobre la paternidad. En el sentido de ni tan mal. Es decir, el Bitcoin es hijo de Internet y nos pone frente al espejo. O sea, ¿el Bitcoin es malo? Malo, es un juicio ético, moral otra vez. Malo, bueno, el Bitcoin es una realidad. Y después de todos estos años ya nadie puede negar esa realidad. ¿Cuántos años hemos estado negando esa realidad? Y al compararla con Apple, Nvidia, que hace una semana superó los 4 billones, los 4 trillones de capitalización. Nvidia vale más que Apple y que Microsoft. Ya, por un lado, el Bitcoin, estamos comparando al Bitcoin con Nvidia y con Apple. Es que Nvidia y que Apple tengan unas capitalizaciones superiores, equivalentes al Producto Interior Bruto de Alemania o de California, yo creo que ya es absolutamente obsceno. Por lo tanto, que desde Internet aparezca una fuerza que desde el absurdo pueda mirar de tú a estas compañías, pues ni tan mal. O sea, al final, cuando realmente desde un punto de vista objetivo piensas en nuestros hijos, los tuyos y los míos, pues con cariño y respeto, ni tan mal. Al final ha dejado de ser un activo especulativo, ¿no? Como lo era claramente al principio. Es un refugio, es una reserva de valor, tiene unas dimensiones que se han consolidado, que no digo que no estuvieran en la cabeza de quien apostaba por él desde el principio, pero que se han consolidado a pesar de los vaticinios en contra. A ver, como reserva de valor sigue siendo especulativo. Especulativo en el sentido de expectativas. O sea, el Bitcoin, si el oro no se come, al menos con el oro podemos construir joyas, podemos usarlos en circuitos integrados y luego, eso sí, transportar el oro cuesta mucho más que transportar Bitcoins. En ese sentido, el Bitcoin es una referencia, como es el oro, para mí siempre lo ha sido, O sea, en ningún momento hemos dejado de hablar del Bitcoin como una referencia, es un indicador, es un termómetro. Hablábamos de un mundo tradicional industrial en el cual teníamos que si el oro como activo refugio, el dólar, tenemos las monedas fiat y tenemos un mundo paralelo que es el de Internet donde, pues por poner una referencia, está el Bitcoin. Es una referencia que nos hace ver hasta qué punto eso que hablábamos al principio de la tertulia, de que vivimos en un mundo que hay que cambiar, es una realidad objetiva. Y el mundo digital es una apuesta más segura que ese mundo loco que hay que cambiar. Un mundo loco que se manifiesta
vamos a terminar un poco mal, pero bueno, que se manifiesta con esa ofensiva en esta semana de reunión del Banco Central Europeo, de palabras esta tarde de Jerome Powell y reunión la semana que viene. Se manifiesta en el acoso y derribo del propio Trump, de momento acoso, el derribo no ha llegado todavía, contra Jerome Powell. Sabemos que lo ha insultado, sí, que ha menospreciado su labor, que ha amenazado con destituirlo, algo que no puede hacer. Y ahora viene su mano derecha en el Tesoro, Scott Bessent, y lo que dice es, no, como no podemos, no vamos a hacer nada contra él en su cargo. Pero como estamos convencidos de que ha actuado mal, como ha tomado muchas malas decisiones, y si, por ejemplo, la Agencia Nacional de Aviación se equivocara, se auditaría, pues nosotros, a quien nos hace ese servicio en las monedas, lo vamos a auditar. Es decir, sí, le vamos a hacer mobbing. Que al final se reducen a eso. Total, pero a ver, vamos a acabar mal, no, ni tan mal. Se van todos de vacaciones, yo también. El pasado mañana, el jueves, tenemos la reunión de Christine Lagarde, lo voy a dejar preparado ya. La semana que viene tenemos la de Powell, la voy a dejar también preparada hoy, que luego, durante la reunión, veré con Estefanía el discurso en directo en la radio. Pero yo creo que Bessent y Trump están haciendo lo mismo. Se van de vacaciones y están preparando los titulares asociados. A ver, hace un mes le llamó idiota o inútil. Sí. La semana pasada dijo que lo iba a despedir, cuando sabemos todos los que nos dedicamos a esto que no puede despedirlo simplemente. Y Scott Bessent lo que está diciendo es, estamos haciendo una auditoría, cuando la realidad es que lo que están haciendo es buscar al siguiente gobernador de la Fed. O sea, me parece que es un teatrillo en el cual Powell le están haciendo un bullying público, pero lo tiene absolutamente superado. Es un teatro absoluto, están preparando el verano. Y Powell, la semana que viene, ¿qué dirá? Pues no lo sé. Yo pensaba que iba a bajar los tipos de interés por fin, pero como se está poniendo Trump tan tontorrón, pues lo mismo se los mantiene. Pero con independencia de lo que diga o no, la realidad es que este verano ya lo han dejado preparado la semana pasada. Visualmente tenemos ruido, pero desde el punto de vista de la política monetaria, que eso es lo relevante, los bancos centrales se están dedicando a darnos estabilidad en el mundo loco del cual estábamos hablando, Rafa. Están cumpliendo la labor bien, a diferencia de otras épocas en las que han tenido que ir a rebufo, ¿no? Ahora mismo lo están reactivos, haciendo. Ahora al revés, están marcando... Ni tan mal. Es de lo poco que me da en esta vida cierta estabilidad y seguridad. Me llamaba la atención porque es todo relato. Hablaba la portavoz, Caroline Levitt, la portavoz de la Casa Blanca, y respaldaba el discurso de Bessent diciendo, es que todos los expertos y economistas están de acuerdo en que lo está haciendo muy mal. Y me hace gracia porque al final dice, serán los de MAGA. Correcto. Menos mal que en España tenemos un gobierno que no vive del relato y se basa en hechos objetivos, Rafa. O sea, que has tenido que terminar con el sarcasmo. Pues muy bien, tú has elegido. Luis García, profesor de ICADE, muchísimas gracias. Un abrazo, buen verano. Gracias a ti, Rafa. Y hasta la vuelta. Lo mismo. Nos vamos a ir al boletín de la 1 de la tarde, el de Blanca del Tronco, no se lo pierdan, y después toda una hora llena de entrevistas. Vamos a hablar de seguros con José Luis García Ochoa, de crowdfunding inmobiliario con su líder en España y Portugal, Urbanitae, y luego vamos a tener también un tiempo para Cellid, mucho más que talento, y para conocer a la pyme del año en Ciudad Real, Gruart La Mancha. No se vayan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.